a los amigos y a todos los que escuchan estos mensajes. Buenas noches. Vamos a orar para empezar en la segunda parte de la canción esta noche. Señor Jesucristo, tú que nos has enseñado a través de tu palabra acerca de esta gran tribulación, queremos que tú mismo hoy nos hables para poder saber, prepararnos. ¿Estaremos o no estaremos tu pueblo en esta gran tribulación? Permítenos, Señor, que a través de tus sagradas escrituras nosotros encontremos la verdad que tú has hablado a través de muchos tiempos. Gracias, Señor. Bendice a todas las personas que están escuchando. Bendice a los que congregan y a aquellas personas que están también por primera, segunda vez escuchando estas enseñanzas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. La gran tribulación en su segunda parte. La primera parte, un poquito para recordar, estuvimos haciendo la pregunta, ¿para quiénes es la gran tribulación? Y a través de todos los pasajes bíblicos, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y aún de Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que la gran tribulación es especialmente para todos los pecadores, para todos aquellos que nunca se han arrepentido, para todos aquellos que no conocen la palabra y que no les interesa. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Estaremos en la gran tribulación? Vamos a mirar los pasajes y ello nos determinará si es que estaremos o no estaremos. Si es que estaremos como algunas teorías, una parte, hasta la mitad, hasta las 3/4 partes o hasta el final. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. No es mandamiento de hombres, es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a mirar en primer lugar, busquen en el libro de Jeremías, capítulo 30, ahí vamos a buscar el primer punto, Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Nos dice así la palabra en Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Como vemos aquí, nos dice que es tiempo de angustia, aquel día que en el Antiguo Testamento no lo llama la gran tribulación, es recién, sí hay algunos que llaman también la gran tribulación, pero la mayoría le llaman aquel día. Aquel día, dice, cuán grande es aquel día. No hay otro semejante a este día. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí nos dice que Jacob no va a pasar la gran tribulación, va a ser, o pasará un tiempito y será librado. Es como aquella persona que está en la cárcel preventiva por unos 4 meses, 5 meses, y a través después de ello, digamos, el juez determina que no es culpable y sale libre. Estuvo un poquito de tiempo en la cárcel, no los 20 años que lo iban a condenar. Así nos hace entender que nosotros, los cristianos, posiblemente estemos como en una cárcel preventiva por un tiempo, del cual seremos librados. Pero algunos dicen, bueno, esto es para Jacob, no es para nosotros. ¿Quién fue Jacob? Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a ver quién es Jacob. ¿No? Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 vamos a leer versículo 2 y versículo 17. Les digo de qué trata estos 17 versículos. Es la genealogía de Cristo desde Abraham, ¿no?
aquí nos habla el versículo 2. Bueno, en el versículo 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron sus antepasados de Jesucristo? Hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza a hablarnos desde Abraham. No nos habla desde el comienzo, nos habla desde Abraham. Dice versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y aquí encontramos a Jacob, donde hemos leído que Jacob será librado de esta gran tribulación, ¿no? Entonces aquí vemos sus descendientes. ¿Nos tocará a nosotros? Vamos a mirarlo. Aquí dice, bueno, que Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo su hijo Jacob, ¿no? Y nos está hablando de Jacob. Aquí amplía, Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos. Pero el versículo 17 nos dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nos hace 4 por 12, 42 generaciones. Ya no nos habla más generaciones. Pero nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Aquí está Jacob hasta Cristo, pero ¿y nosotros? Recordemos que Cristo vino a ser nuestro Padre y nosotros tenemos que ser hijos de Cristo. Entonces, en la genealogía que sigue, tú y yo y todo el mundo que quiera seguir los pasos que plantea nuestro Señor, esos son sus hijos. O sea, ya no es solamente para Jacob, es para los hijos de Cristo. Ya no hay más. Cristo y sus hijos. Todos aquellos que se arrepintieron, entregaron su vida a Cristo, venimos a ser hijos del Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre. Entonces vemos que lo que leímos está hecho para nosotros. No solamente para la tribu de Jacob y su descendencia, que son el pueblo de Israel, descendencia humana, sino para nuestra descendencia. Para que le entendamos un poquito más, vamos a ir a mirar a Gálatas, capítulo 3, 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9. Nos dice así, Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿por qué Dios proclamó a Abraham justo? Porque creyó en Dios. El simple hecho de creer y creer y creer que se transforma en fe es lo que hizo a Abraham un hombre justo. Fue justificado, fue justo. Hasta aquí hablamos de Abraham. Versículo 7 dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Todos, gentiles y judíos, todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Para todo el mundo que tengan la misma fe de Abraham, ¿no? Esos son hijos de Abraham. Si tú y yo tenemos la misma fe de Abraham, somos hijos de Abraham, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Versículo 8. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciéndole, en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy clara la palabra, hermanos. Muy clara la palabra, amigos. No es
para la descendencia de Abraham no viene con los judíos simplemente. Amplía para todas ellas, para todas las naciones. Pero ¿qué tienen que hacer las naciones para ser herederos de Abraham? ¿No? Tener la misma fe que él tuvo. La fe que tuvo Abraham, si tú la tienes y yo la tengo y todos los que quieren tenerla, entonces por medio de esa fe Dios nos hace justos, somos justificados. Vamos a mirar otro punto en Mateo 24. Mateo 24, 21. Vamos a mirar otro punto. Mateo 24, 21 y 22. ¿No? Vamos a ver qué dice el apóstol Mateo. Y él habla aquí que va a haber una gran tribulación. Él nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Es decir, la gran tribulación es única. Como dije en el mensaje anterior, no estaba en los planes de Dios la gran tribulación. Pero ya a través de los profetas mayores y menores, comienza a anunciar aquel día, aquel día, aquel día. Ya a través de los apóstoles nos habla claro la gran tribulación que nunca ha habido y que tampoco nunca habrá después de esa gran tribulación que haya. Pero el versículo 22, y ahí si tienen su Biblia, presten atención y mírenla. El versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán achicados, serán acortados. Nuestro hermano Daniel nos pone los años de la tribulación. Es una semana de días de la gran tribulación. Que la gran tribulación va a comenzar casi a la mitad de la semana de días. ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Entonces dice 7 años, o sea, que son los que faltan, será la tribulación, dividida en 2 partes. La primera parte de 3 años y medio y la segunda parte de 3 años y medio. Entonces, aquí nos dice que por causa de los escogidos, o también podríamos entenderlo, a favor de los escogidos, su gran tribulación de ellos será acortada. Yo no sé si será 2 años, 3 años, no lo sé. Pero creo que debe ser antes de los 3 y medio, porque en los años, en el 3 años y medio viene una persecución profunda contra todo el pueblo de Dios especialmente. Porque ahí la bestia va a venir a decir, si te marcas con el 6:6, podrás comer, comprar, vender. Si no te marcas, muérete de hambre. Y el Señor, cuando vengan estas tribulaciones profundas para su pueblo escogido, Él acortará los días. Ya no será para nosotros la tribulación de 7 años, de repente 2 años, 1 año, no lo sé. Pero quizás, como vamos viendo, nos determine un tiempo aproximado de nuestra tribulación, que estaremos allí. Pero los días para nosotros serán acortados. ¿Ven ustedes? Aquí nos está diciendo Pedro que si vamos a pasar la tribulación. No nos dice qué tiempo, pero para que no sufra su pueblo escogido, Dios acortará los días de la tribulación para nosotros. Hasta aquí vamos viendo algo hermoso. Vamos a ir a mirar en Hebreos 10, por favor. 16 y 17. ¿Ya? 10, Hebreos 10, 16 y 17. Vamos a mirar Hebreos 10, 16 y 17.
Dice así la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiero empezar por el último versículo. Dice el Señor que llegado un momento, Él hace un pacto con nosotros y a través de pacto nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más se acordará. ¿Qué significa? Que el Señor, que ahora lo tiene solamente cubierto con su sangre, llegará un momento en que Él quitará todos nuestros pecados, para que el diablo no haya o no tenga oportunidad de decirle, mira, tu siervo fulano de tal ha fallado, ha pecado. Entonces el Señor le dirá, no, míralo, no tiene ningún pecado, ninguna transgresión, porque yo se los he quitado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor lo quite? En el versículo 16 nos dice qué es lo que va a hacer Dios y qué es lo que debemos hacer nosotros. Este es un nuevo pacto. Jeremías 31, 33, donde comienza, nos habla de un nuevo pacto. Se repite en Hebreos 8, también, ahí está en Hebreos 8, dice, haré un nuevo pacto en aquellos días. Y viene a Hebreos 10 por 3 veces, haciéndonos saber que el Señor hará un nuevo pacto y que el antiguo pacto dejará sin efecto o modificará algunas reglas. Alguien cuando converso que el Señor ha hecho un nuevo pacto, no, me dicen, el Señor no cambia, sus leyes son iguales. Le digo, no, mira tú, si un gobierno humano puede cambiar leyes en coordinación con el Congreso peruano, cambian leyes. Ya ahorita tenemos que el Congreso ha cambiado una ley, aunque no quiera la presidencia, porque era cumplido primerito con acordar y lo ha pasado a la presidencia para que ellos digan sí o no. Ante tanta demora, porque tiene su tiempo, que ha hecho el Congreso, ha determinado que sí, respecto a las AFPs, que sí, ya es una ley que van a descontar 25% de las AFPs y van a darles a quienes tienen. ¿Y qué? Y no se presentó la presidencia, pero así son nuestras leyes, son cambiables, modificables. ¿Acaso Dios, el rey de los cielos, no puede cambiar o modificar algunas de sus leyes que ya cree él que están obsoletas? ¿Solamente los humanos tenemos derecho de cambiar leyes obsoletas por otras leyes nuevas? No, Dios es el Dios de la tierra y de los cielos, y Él también tiene sus leyes, nos dio leyes, sí, pero Él cree conveniente cambiar algunas porque están obsoletas y cambia sus leyes. Por eso dice, haré un nuevo pacto con mi pueblo después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones. Es decir, aquí en nuestro corazón se almacenarán las leyes de Dios. ¿Y por qué digo que se almacenarán? Porque dice, ahí los pondré. Es un sitio donde va a guardar en nosotros sus leyes, ¿no? Y en su mente la voy a escribir. Qué hermoso, hermanos. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo que con esta nueva modificación de su ley, antes era la ley que decía, memoricen, aprendan la ley.
escríbanlo en su mano, escríbanlo en su puño, aquí escriben, y donde vayan, miren la ley y cumplan, miren la ley y cumplan. Si no, escriban en los dinteles de su puerta, en las paredes, donde vayan, lleven un rótulo, no matarás, no hagas esto, adores, no adores a imágenes, Dios es único, no hay otro Dios, Él es único, y todas las leyes, los 10 mandamientos y muchas otras más. Las leyes de Dios en el antiguo pacto. Pero Dios dice aquí que va a cambiar la metodología que nosotros podamos aprenderlo. Antes era el esfuerzo humano, porque yo tenía que memorizar, meter a mi mente y meter a mi corazón, no llegaba. Y cuando iba viajando, me olvidaba de la ley y pisoteaba la ley. Entonces Dios, para una nueva mejor manera de vida, Él dice, yo voy a escribir la ley. Lo voy a poner primero en tu corazón como almacenamiento y de ahí lo voy a poner en tu mente. Cuando tú te olvides, porque nosotros nos olvidamos, jóvenes, niños, adultos, mayores, nos olvidamos de lo que hemos aprendido. No tenemos nosotros un cassette que lo enchufes y reproduzca. Y como somos olvidadizos, viene esa nueva ley. Él almacena la ley en nuestros corazones y de allí, a través del sistema circulatorio de la sangre, cuando ya no hay leyes, cuando se olvidan aquí en nuestra conciencia, en nuestro razonamiento, en nuestra mente, el Señor, a través del torrente circulatorio, lleva sangre con la palabra de Dios y nos acordamos. Y eso es un proceso que solamente es por obra de Dios. Ya no es nuestro esfuerzo, es el esfuerzo de Dios. Pero ya veremos más adelante qué tenemos que hacer nosotros para que Dios grabe en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Bien, ya tenemos aquí que cuando nosotros ya tenemos la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente y está en constante movimiento del corazón a la mente para que nunca nos olvidemos. Entonces el Señor dice, hijo mío, en ti he guardado mi ley en tu corazón y lo he escrito en tu mente. Me olvido de tus pecados, me olvido de tus transgresiones, porque yo sé lo que he hecho. Eso dice Dios. Entonces nosotros ya no somos pecadores. Fallamos circunstancialmente, pero no nos tiene en cuenta nuestro Dios. Pero ya no pecamos intencionalmente, porque aquí en nuestra mente está escrita la ley de nuestro Señor. Vamos a mirar otro pasaje. Marcos capítulo 4. Vamos a ver. Marcos 4. No, Marcos capítulo 1, perdón. Marcos capítulo 1. Antes de Marcos, perdón. No, todavía no. Ya vi Jeremías, Mateo, Gálatas, ya vimos a ver Hebreos 10, pero vamos a mirar Daniel. ¿Qué nos dice Daniel? Daniel 12, por favor. Estaba saliendo del contexto, me iba a saltear. Vamos a ver qué dice Daniel 2, 12, 1. ¿Qué dice Daniel acerca de la gran tribulación? Capítulo 12, 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Aquí nos habla también Daniel que el pueblo va a ser libertado. O sea, no vamos a pasar toda esa gran tribulación. Un poco de sufrimiento como en Egipto que tuvieron, no se extinguió el pueblo de Dios,
y fui libertado por el poder de Dios. Así, en esa gran tribulación de 7 años, el Señor, no lo sé la fecha, pero debemos de ver cuándo Él nos libertará, nos sacará de esta gran tribulación. Pero dice aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Ya veremos enseguida los 5 pasos de un verdadero cristiano y vamos a ver que uno de los pasos es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida que nos dice aquí nuestro hermano Daniel. Vamos a ir a Apocalipsis 7, por favor, Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Ahí estamos. Apocalipsis 7, 9, 10 y 13 y 14. Lo que antecede a estos versículos es también aquí la salvación de muchos del pueblo de Israel, pero que esos han sido sellados en sus frentes por el nombre de Dios. Pero aquí ahora sí, después de hablar de judíos, ahora va a hablar de nosotros los gentiles. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa es la gran interrogante. Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es interesante. ¿Quiénes son esta gran multitud? Todos nosotros los gentiles. Mientras que de los judíos hay un número que puede ser el mismo o duple, triple, no lo sé. Habla de 144,000 judíos que han sido sellados en sus frentes con el sello de nuestro Dios. Ya esos los ha llevado a 144,000. Y enseguida aquí ya no habla de 2,000, 3,000, 100,000, 1,000,000, sino de una gran multitud de todas las naciones. Rusia, Asia, Europa, África, el Medio Oriente. ¿Qué más tenemos? América del Norte, América del Sur, América del Centro. ¿Qué más tenemos? Todas las islas donde hay población de todas las naciones del mundo. Una gran multitud que vestían ropas blancas, ¿no? Y estaban delante del trono y delante del Cordero. Entonces, uno de los ancianos, son 24 ancianos que hay allá en el tercer cielo, y uno de ellos se acercó y preguntó: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son que están vestidos de blanco? Entonces le preguntó, ¿y qué le dijo? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que, no dice los que han pasado la gran tribulación. No dice los que han pasado la gran tribulación. Dice los que han salido de la gran tribulación. Esta frase, han salido de la gran tribulación, eso me da a entender que solamente un tiempo vamos a pasar, vamos a estar en esta gran tribulación. Todos, cristianos y no cristianos, vamos a estar. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tendrá su tiempo el Señor
y nos va a sacar, porque dice, han salido, nos saca, hemos salido por el poder de Dios antes de tanto sufrimiento que haya. Ya nos probó lo suficiente el Señor y nos llevará allá a su presencia. Vamos a ver otro pasaje. Apocalipsis 7, ya vimos, ¿no? Ya vimos Apocalipsis 7. Vamos a mirar Mateo 24, 21 y 22. Mateo 24, 21 al 32. Acá lo tenemos. Ah, ya lo hemos leído. Eso ya lo hemos leído. De la gran tribulación y que por los escogidos en aquellos los días serán acortados también. ¿No? Ya lo vimos. Ya hemos visto Hebreos 10 también. Hebreos 10, 16, 17. Ya lo hemos visto también ya. Faltaba solamente lo de Daniel. Hebreos 10. A ver, ¿qué estamos? Sí, ya hemos visto del nuevo pacto, ¿no? Vamos a ver ahora, porque todos estos pasajes bíblicos que hemos leído nos llevan a una, que la gran tribulación van a entrar los creyentes maduros, los creyentes jóvenes, los creyentes bebés y todos los que nunca han querido ser creyentes. Pero aquí nos va enseñando que aquí va a sacar a los creyentes fuertes, maduros. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que ya no tienen pecado. Hemos visto en Hebreos 10, cuando el Señor escribe en nuestra mente y ponga en nuestro corazón su ley, entonces nosotros sí o sí vamos a obedecerle. Y dice, no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Ya no lo tenemos. Estamos limpios. ¿No? Entonces, pero vamos a mirar entonces aquí cuáles son las características de un verdadero cristiano. Tienen su hojita, apunten. Hay 5 características en los análisis que he hecho estos días, 5 características fundamentales que todo hombre de Dios que lo busca tiene que pasar. A cumplir esas 5 características, Dios lo marca como su hijo, ¿no? Lo marca como su hijo, y ese hombre marcado por el Señor, sellado por él, ese hombre tiene sed de Dios, tiene hambre de Cristo. Como dice Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. El que tiene hambre, venga, coma mi cuerpo. Y ahí mismo pasaje, en el capítulo 7, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, cuando nos marca como sus hijos, nos sella, ahora los hijos tenemos comida. Tenemos que comer del Señor. En Juan 1:1, ¿qué dice? El verbo era desde el principio. El verbo era con Dios y estaba en Dios. En el versículo 12, ¿qué dice? 12 o 14. ¿Qué dice? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La traducción del verbo, ¿qué es el verbo? Cuando estudiamos lenguaje, literatura, castellano, ¿qué es el verbo? Porque tenemos que entender para que nos lo entendamos. Si dice que el verbo es Dios, el verbo es Cristo, pero ¿qué es el verbo? ¿Qué otra forma de entenderlo? Entonces el verbo es la palabra fundamental de la oración. Hablando en el lenguaje, en el castellano, no en el idioma inglés. En castellano dice, el verbo es la palabra fundamental de la oración. Si no hay oración, ya no es una frase.
No es, no es una oración si no hay verbo. Entonces, traduciendo nosotros a lo espiritual, el verbo es la palabra fundamental de Dios que vino. Es decir, Cristo es la palabra importante, fundamental, para que tengas vida, vida eterna. Para que nosotros como humanos tengamos vida eterna y tengamos valor a los ojos de Dios, tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, a la palabra, al verbo de Dios. Esa palabra fundamental que cambia vidas. Entonces, entendiendo estas cosas, entonces llegamos a esta conclusión y vamos a mirar esas 5 características. La primera, vamos a mirar en Marcos capítulo 1. Por favor. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1. Aquí estamos. Capítulo 3, perdón. No, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Marcos, estoy Mateo. Marcos capítulo 1 es. Acá estoy. Marcos capítulo 1. Este es el primer paso que toda persona tiene que dar para empezar a tener una verdadera vida cristiana. Si no dan ese primer paso, no se puede saltear. Dios es un Dios de orden. Vamos a leerlo. Versículo 4, 1:4 y 1:15. Versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Versículo 15. Voy a leerles 14 y 15 para entenderlo. 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el primer paso que todo hombre o mujer consciente tiene que dar para empezar la carrera para ser un verdadero hijo de Dios? El arrepentimiento. ¿Recuerdan que en el mensaje anterior vimos desde Adán y Eva? Pecaron, fallaron. Vino Dios para buscar un corazón arrepentido. Pero cuando Dios comenzó a tratar de decirles que se arrepientan, que Él viene en paz, ¿qué es lo que hizo Adán? Lo primero dijo, yo no fui, yo no tengo culpa. Ella tiene culpa. Y cuando fue ella, ¿qué le dijo? Yo no fui tampoco. El otro tiene la culpa. Muchas veces nosotros hemos vivido así. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, y sí lo hicimos. Pero llega un momento del arrepentimiento. Así como Adán y Eva que no se arrepintieron, muchísimos hombres y mujeres a través de todas las generaciones de estos más o menos cerca ya de 6,000 años, nunca se arrepintieron la gran mayoría. Por eso dije la semana pasada, Dios ha dicho, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos hombres fueron los que se arrepintieron. En Génesis 5 encontramos a uno de ellos, ¿no? A Enoc, un hombre que se arrepintió. ¿A quién otro después de unos años? A Noé. Y así hemos ido encontrando a través de la historia hombres que se han arrepentido, pero la mayoría no quieren saber nada con el arrepentimiento. Vino el Señor Jesucristo como antesala a su llegada, Juan el Bautista. Él predicó. ¿Y qué decía en su prédica? Arrepentíos y bautícense para que Dios, que ya viene, le perdone de sus pecados. Él predicaba el arrepentimiento y bautizo en el río Jordán.
¿Qué es el arrepentimiento? Yo aprendí que el arrepentimiento es dar una media vuelta. Es decir, si yo antes, o si fuera ahorita, yo un primerizo que estoy aprendiendo de cristiano, ¿qué haría con el arrepentimiento? Dar una media vuelta. ¿Por qué una media vuelta? Porque antes yo miraba al rey de este siglo, al rey de este mundo, al enemigo de Dios, que su nombre es el diablo, a él miraba y él ponía en mi mente, no ponía nada en mi corazón porque no puede, ponía en mi mente todo lo que yo tengo que hacer, lo que él me dice. Y si gusta análisis de todos. Todos hemos hecho todo lo que el diablo ha escrito en nuestras mentes. Todos los pecados de tu vida, él los ha escrito y por eso, como anonadados, como borrachos, hemos seguido tras de él, adorándole a través de figuras, haciendo tantas situaciones malas de nuestra vida. El arrepentimiento es, doy la vuelta, ya no quiero mirarle a Satanás. Ahora voy a mirar a quién, a Jesucristo. Esa es la media vuelta. Ese gran compromiso, es un gran compromiso de dar una media vuelta y dar la espalda a Satanás y dar ahora la cara a nuestro Señor Jesucristo toda nuestra vida. Así como Satanás escribió en nuestra mente los pecados que él quería que hagamos, ahora al dar la media vuelta, Cristo escribe en nuestra mente su palabra. No robes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro, y ahí está en nuestra mente. Si nos olvidamos, está en nuestro corazón almacenada la palabra de Dios. Pero para eso hay algo que tenemos que hacer. Pero lo primerito es una media vuelta y no voltear nunca más. Y empezar como niño gateando, como bebé gateando, después dando un pasito, otro pasito, hasta comenzar a caminar más rápido tras las pisadas del autor de la vida, porque él nos ha dejado huella para que sigamos tras sus pisadas. Y esa es la fe, que sigamos las pisadas del Maestro Jesucristo. Ya no miremos atrás, no miremos a Satán, no miremos el eco de nuestros pecados. Tú eres esto, tú eres lo otro. No miremos, no escuchemos acusaciones de gentes que nos acusarán. Tú fuiste esto, tú fuiste lo otro. Tapemos nuestros oídos a nuestra gente y caminemos la carrera cristiana puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el arrepentimiento, un compromiso serio. Es como un enamoramiento con el Señor, que nos enamoramos de Él para siempre. ¿Te has enamorado? Así es el enamoramiento con el Señor. Pero ese enamoramiento con el Señor vale más que enamoramientos humanos. Yo vivo enamorado de mi Señor. Un día habrá bodas en el cielo. Su iglesia, que la integran sus verdaderos hijos, serán la novia que se presentará para casarse con el Cordero. Ese es el arrepentimiento. Media vuelta completa y darle la espalda al que antes nos hacía pecar. Ya entendimos el primer paso, el arrepentimiento. Vamos a mirar el segundo paso. El segundo paso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a mirar el capítulo 1, versículo 11, 12. Ya lo vimos. Ahora vamos a mirar el versículo 13 del capítulo 1. Y vamos a mirar el capítulo 3, sus versículos 3, 5 y 7. Dice así el versículo 13. Después de hablar que el Señor vino, ¿no?, a los suyos y los que le recibieron,
los que creen en su nombre serán... no hemos hablado de eso. Ese es el primer punto. Es el 11 y el 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que trastocan la palabra y ellos leen así. A los suyos vino, los suyos no, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. He escuchado muchas prédicas así, de ser hijos de Dios. Hay mucha diferencia entre la palabra ser y ser hechos. Ser es al instante. Ser hechos es un proceso. Y la palabra no dice ser, sino dice ser hechos hijos de Dios. Si no tuviera la palabra hechos, sí diríamos que les dio potestad de ser hijos de Dios. Al toque, al inmediato. Al momento que lo has recibido, al momento que has creído, ya. Ese momento ya eres hijo de Dios. No es así. Ha puesto esa palabrita, ser hechos. Es un proceso de años en que tú mismo vas a vivir y vas a llegar a sentir el momento preciso que tú vas a decir, soy hijo de Dios, verdadero. Entonces, aquí tenemos, sí, dos pausas. El Señor vino a todo el mundo, vino a la tierra, pero Él hizo el mundo, hizo al hombre, hizo a los animales, pero Él vino por los seres humanos. Y los seres humanos no le recibieron, no le dieron la bienvenida, dijeron, impostor, tú no eres el que nosotros esperamos. No le recibieron. Pero a los que le reciben, a los que le recibieron y creen en su nombre, dos cosas, a los que reciben y creen en su nombre, les da potestad de entrar en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé qué tiempo demore, ni lo tuve en cuenta a qué años yo me consideré hijo de Dios verdadero. Es un proceso, es un proceso. Recibir a Cristo es reconocer que Dios vino a la tierra y cree en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús, Cristo, Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. ¿Por qué no es Jesús? ¿Por qué no es Cristo? Porque Jesucristo es el nombre compuesto de los dos. Jesús, el Cristo. Esa unión hace el nombre de Jesucristo. Y por eso que él ha dicho en primera de Juan 5:20, ¿no? Que su verdadero nombre, el verdadero nombre de Dios es Jesucristo. En él tienes que creer. A él tienes que recibirle para que ahora te entres en el proceso para que él te haga hijo de Dios. No hay otra forma. Es un proceso. Porque nosotros somos hijos de Dios por creación. Todos. Pues falta un proceso. ¿Qué más podemos mirar? Vamos a mirar en Juan 1:13, el que sigue. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre o varón, sino de la voluntad de Dios. Eso se llama el engendramiento divino. Tú sabes que el engendramiento humano demora 9 meses. Cuando nosotros hemos engendrado en el vientre de nuestra madre, ha demorado 9 meses para nacer. Yo no sé qué tiempo demorará el engendramiento divino. 9 meses, 9 años, no lo sé. Pero depende de nosotros. Cuando más nos consagramos nuestra vida a Él, el proceso puede ser 9 meses. Depende de ti
y depende de mí. Bien, entonces veamos también este versículo que sigue, Juan 3, 5. Juan 3, 5 y 7. Bueno, el capítulo 3 nos relata de la visita de Jesús a un varón llamado Nicodemo. Él lo recibió muy ameno, fue en la noche, fue ya atardeciendo, en la noche dice, versículo 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo comenzó a reconocer que el que había venido era enviado del tercer cielo, ¿no? Pero como era un líder fariseo, se fue cuidadosamente en la noche. Y Jesús fue directo. ¿Qué le dijo el versículo 3? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue tajante el Señor, de frente. Se quedó anonadado Nicodemo. Insistió el Señor en el versículo 5, cuando él le dijo, ¿cómo pues yo, ya siendo viejo, voy a nacer de nuevo? Entonces Dios le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está aclarando dos nacimientos. El nacimiento de papá y mamá, nacimiento de agua. El nacimiento de Cristo, nuestro papá, el nacimiento del Espíritu. Pero pobre Nicodemo todavía no entendió. Entonces, como no entendió, el versículo 7 le dice, no te maravilles, Nicodemo, de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Hermanos amados, el nacimiento nuevo es necesario. Hemos nacido de agua de nuestros padres. Falta ahora nacer del Espíritu. El nacimiento nuevo. Tan necesario en nuestras vidas. No podemos pasar por alto este nacimiento nuevo. Bien. Vamos a ver el cuarto paso. Ya hemos visto el primer paso, recordándoles el segundo paso. El primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso, recibirle, creer que su nombre es Jesucristo. Y además que nuestro Dios es invisible. Nadie lo puede ver. Eso está en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No adores a dioses visibles porque no es Dios. Son dioses satánicos. Jamás nadie ha visto a Dios. Es invisible. Se hizo visible en la persona de Jesús. Y se llamó Jesús el Cristo. Se hizo visible. Pero Él, su esencia, no es visible. Ya hemos visto que necesitamos, tercer punto, nacer de nuevo. Y el nacimiento es tan igual que el otro nacimiento. Un engendramiento humano, un engendramiento divino. Pero es necesario que nazcamos de nuevo. Bien, vamos a mirar Efesios 1:4-5, el cuarto paso. Efesios 1:4-5. Aquí estamos. Efesios 1:4-5. Este es el cuarto paso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay dos cosas en una. Antes de la fundación del mundo, predestinados, antes de la fundación del mundo, antes que hiciera todo, ¿no? Nos escogió para hacer dos cosas: ser santos y sin mancha, y ser sus hijos por adopción. Sus hijos por adopción. Este es el cuarto paso. Entonces, en tu proceso de vida cristiana, vamos caminando, vamos creciendo, ¿no? Vamos viendo las cosas que quiere Dios. Nos arrepentimos, número 1. Número 2, le recibimos y creemos en su nombre, Jesucristo. Número 3, somos engendrados para nacer de nuevo. Número 4, tenemos que saber que antes que se funde el mundo, nos escogió para ser santos y sin mancha y ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se hace esto? Ahí está la palabra. Ella nos escogió para ser santos. Es una oración que tienes que pedirle al Señor. Señor, quiero ser santo, sin mancha, delante de ti. Y para ello, Señor, quiero ser tu hijo. Adóptame. Soy tu hijo por creación ya. Pero veo que aquí hay otro nivel, un hijo por adopción. Y eso es legal en la China y en donde sea. Hijos por adopción. Conozco un hermano que se ha ido a la China a adoptar un niñito, porque solamente tenía niñas. Se puede adoptar de donde sea. Hay que amoldarse nada más a las leyes de ese país que queremos adoptar. Y, lógico, seguir los trámites legales. Lo mínimo debe ser para ser adoptado hijo de Dios. Lo que aquí la adopción humana con la adopción divina son diferentes. Generalmente, la pareja de esposos adoptan a niños. ¿Con qué finalidad? Que ese niño crezca. Mientras más bebito, mejor. Crece mirando a los papás desde que él abre sus ojos, desde que está sonriendo, desde los primeros días, lo ve. Ve su padre, ve su madre. ¿No? Y él no pide adopción. Él no pidió, porque no sabe pedir un niñito, un bebito. Aún un niño de 2 o 3 años que lo adopten. Él no pide. Pero nosotros, humanos, niños espirituales, pero hombres maduros, crecidos humanamente, adultos, nosotros tenemos que pedirle como niños al Señor que nos adopte. Y es sencillo, pídele, pídele. Él hará. Si Él ve tu corazón sincero y en plena certidumbre de fe, Él hará. Si ve un corazón que no tiene certidumbre de fe, que tiene dudas, no hace. Pídele sin dudar que te adopte como hijo tuyo. Habrás dado los 4 pasos. Falta el quinto. Vamos a mirar en Efesios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 y 17. ¿Ya? Efesios 3, 14 y 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, por alguna causa que nos va a decir más abajo, él doblaba rodillas, se ponía a orar, ¿no? Ante nuestro Padre Celestial, ante Jesucristo. ¿Pero qué pedía? ¿Cuál era su petición? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esa era la oración de Pablo. Yo creo que hasta hoy está la oración de Pablo. Él, aún
aún estando en el Seol, donde esté, en el seno de Abraham, perdón, desde allí, Él sigue orando por nosotros. Pero ahora te toca a ti, ya lo sabes. Ora, dile, Señor, entra a vivir en mi corazón. Mi hermano Pablo rogaba por mí, porque Pablo es el líder de los gentiles, yo soy gentil. La oración de nuestro hermano Pablo desde el siglo I hasta ahorita está resonando. Dile, Señor, adóptame. Señor, entra a vivir en mi corazón. Él entrará cuando vea un corazón sincero. Él entrará. Esos son los 5 pasos de un verdadero cristiano. Volvemos a repetirlo. Un digno arrepentimiento. Haberle recibido y creer en su nombre y creer que Dios es invisible. Ser engendrado y haber nacido de nuevo. ¿No? Ser adoptado. Y por último, rogarle, pedirle que entre a vivir en tu corazón. Que entre a vivir en tu corazón. ¿Cómo sabemos que ya somos un verdadero hijo de Dios? Si hemos dado estos 5 pasos. ¿Qué cualidades o qué características tendremos como verdaderos hijos de Dios? Que hemos dado estos 5 pasos. La primera característica que vamos a ver, como toda persona que nace de nuevo, va a tener hambre. Va a tener hambre, sed. Mucha hambre, mucha sed. Pero no de agua, sed de agua, ni menos de cerveza, ni de gaseosa. Ni va a tener hambre de carne, de frijoles, de arroz, o qué sé yo, de los mejores potajes. No, sino sed espiritual y hambre espiritual. El Señor dijo, el que tiene hambre, coma de mí. Yo soy el pan que vino del cielo. Si tiene sed, coma de mí. Y Él dice que Él es, el verbo es la palabra. Tienes que comer la palabra. Tienes que leerla. Eso es comer. Alimentaremos a nuestro espíritu. Deuteronomio 17, 18 al 20. Ahí hay una gran recomendación que Dios inspiró a nuestro hermano Moisés, porque él escribió, y que dice que cuando seas rey, cómprate, sácate una copia del original del libro de las Sagradas Escrituras. Sácate una copia personal tuya para que la leas y la medites de día y de noche y todos los días de tu vida para que te vaya bien y también a tu generación de tus hijos. Ahí está la recomendación de nuestro hermano Moisés que Dios inspiró para que nosotros leamos. Todos los días comemos, desde que amanecemos, 3 comidas diarias. ¿Cuántas comidas espirituales tenemos? Come tus 3 comidas. Léete aunque sea medio capítulo diario. Ya tendrás un capítulo y medio diario. Conforme vayas creciendo, comerás un capítulo diario. Ya tendrás 3 capítulos diarios. Y así. Pero eso provoca tener ese hambre y sed los que han pasado por los 5 pasos. Todos aquellos que no tienen hambre y sed de la palabra de Dios es porque les falta por lo menos algún paso, o 2, o 3. Evalúense, vuelvan a tener un reencuentro con Cristo en estos 5 pasos. Ya se han arrepentido, vuelvan a arrepentirse de nuevo, con una oración personal con Él. Ya lo han recibido y creen en Jesucristo que es Dios y que es invisible, vuelvan a hacerlo. ¿Cuál es la tercera?
nacer de nuevo. Ya son engendrados por el Señor. Desde que tú empiezas a leer la palabra, ya te engendró. La palabra engendra, porque como hemos leído, Dios lo llena de palabra en tu corazón y lo escribe la palabra en tu mente. Sé un verdadero, nace de nuevo. Y en ese nacimiento nuevo viene, pídele que te adopte. Y enseguida que ya has orado estos pasos y has pedido que te adopte, ahora pídele, si quieres llorando, si quieres sin llorar, pero que sea serio. Pídele que entre a vivir en tu corazón. 5 pasos. Entonces, toda persona que ha pasado estos 5 pasos tiene hambre y sed de Dios. Tiene hambre y sed de Dios. Y enseguida viene un regalo de Dios. Vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. ¿Ah? ¿Qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice aquí? Aquí viene, cuando tú has dado estos 5 pasos y comienzas a tener hambre, hambre, porque aquí dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya oíste que un hermano te habló. Ahora, anda tú a la palabra. Porque aquí dice, y habiendo oído la palabra y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces el Señor marca con su sello del Espíritu Santo y está sellado. Está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y dice que es la garantía, arras es garantía, que es la garantía de nuestra herencia. Entonces, cuando Él vea a sus hijos marcados con el sello de su Espíritu Santo, ¿ustedes creen que los va a dejar sufrir en la gran tribulación tanto? No creo, no creo, no creo. Me viene a la memoria, pero quiero terminar estos puntos. Antes me viene a la memoria otro, ¿no? Entonces, tenemos que también, hubo un pasaje en donde leí que era para los hijos que están escritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida? Vamos a hablar, tenemos que hablar de él. Una vez que un hijo ha nacido, un hijo que ya ha sido adoptado, habla de su padre, le ha sellado con su marca, habla de su padre. Mira, me ha adoptado este millonario. Ahora soy un hijo rico, porque me ha adoptado el millonario más grande del mundo. Me tiene una buena casa preparada para mí, para ir a vivir. Me ha puesto su sello en mi corazón y en mi mente de su Espíritu Santo. Soy sellado de Dios. Tengo la marca de mi Dios. Cuéntale a otros. Cuéntale. Cuéntale. Ese es el Evangelio. Porque los que no tengan estos 5 pasos no los va a llevar el Señor. Esos van a morir, a quedarse a morir ahí en la gran tribulación. Porque la muerte paga para los cristianos tiernos que no han dado esos 5 pasos. Esos 5 pasos son de un cristiano maduro, de un verdadero hijo de Dios, que nunca retrocede, que las prioridades de su vida son predicar de Jesucristo su Padre, de hablar de Él, cuál es su nombre, qué quiere de nosotros, qué premio nos ha ofrecido regalarnos, todo de Él. No deja de hablar un hombre o mujer que ha seguido los 5 pasos. No deja de hablar de su Padre. Y cuando habla, voy a leer Filipenses 4, cuando habla de su Padre, esa es
la marca, la garantía de que el Señor lo va a llevar. Bien, vamos a mirar. Efesios 4, del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Luego ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Palabra de Dios. ¿Cuánto escribe el Señor y nunca lo borra nuestros nombres en el libro de la vida? Cuando nosotros, después de los cinco pasos, somos sellados por su Espíritu Santo, comenzamos a hablar de nuestro Padre Jesucristo. Ese es el Evangelio, que hablemos de Jesucristo, que Él vino, es Dios, se hizo hombre, vino a sufrir, a morir por nosotros en la cruz para que nos limpie de nuestros pecados. Se fue al cielo y pronto viene a llevarnos. Esa es la base ideológica del Evangelio. Pero si lees toda la palabra, te vas a enriquecer del conocimiento grandioso que Dios ha prometido a sus hijos. Quiero mirar un pasaje más con ustedes, porque hasta aquí ya tenemos todo completo, pero creo que hay algún pasaje que quiero leerles para no tener ninguna duda, ¿no? Está aquí no lo tengo, pero está en Apocalipsis, ahorita que me viene a la memoria, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Apocalipsis, no te voy a leer todos los capítulos, ¿no? Te voy a hablar una síntesis. En el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesucristo escribe, ordena en visión a nuestro hermano Juan que escriba de 7 iglesias. La iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la otra iglesia de Laodicea, la otra de Tiatira, y la otra de Pérgamo, y la otra de Éfeso, desde el capítulo 2 y 3. Miren, estuve leyendo, ¿no? Y quiero leerles. Hay 5 iglesias que no se arrepintieron. Cuando ustedes lo lean van a ver que Dios le dice, arrepiéntete a la una, arrepiéntete a la segunda, arrepiéntete a la tercera, arrepiéntete a la cuarta, arrepiéntete a la 5. Pero hay 2 que nunca le dice que se arrepientan. Son a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Voy a leerles un poquito de la iglesia de Esmirna. Y aquí vamos a entender el tiempo que estaremos en la gran tribulación. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Me impacta este versículo 10. Echará a la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Daniel dijo que la tribulación era de 7 días de una semana. ¿No? La tribulación no va a durar 7 años. La tribulación total será de 7 años, pero la más terrible, por lo menos de 3 años y medio a 4. Y aquí dice que estaremos en la tribulación por 10 días. Si tradujésemos días por año, no puede ser 10 años y la gran tribulación van a ser 7. Entonces, puedo traducir que se refiere a meses. Dice aquí, 10 meses pasará la tribulación. Casi un añito. Casi un añito antes que venga el diablo a atacarnos más, el Señor nos librará de esta gran tribulación. Dice, por 10 días pasarás esta tribulación. Y quiero leerles aquí, como he leído, a la iglesia de Esmirna no le dice arrepiéntete, porque son para los verdaderos cristianos, hijos de Dios. Y quiero leerles la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y van a ver ustedes que tampoco dice arrepiéntete. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, ¿ah? Y no has negado mi nombre, no has negado el nombre de Jesucristo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, es interesante que en estas dos iglesias fieles dice que solamente la tribulación va a ser 10 días, o sea, 10 meses. Y aquí en la otra dice, no, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra, has leído tu palabra, la palabra de Dios, y está guardada en tu mente, en tu corazón, y se va tu mente en tu corazón, y se va tu mente de lo que tú vas leyendo día a día. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré, dice. ¿Ah? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, el Señor, a un tiempo pequeño de prueba, pasaremos la prueba, Él nos llevará. No sé si es en medio o a la tercera parte. Si es a los 9, 10 meses o al año, nos lleva para no quedarnos a sufrir más en esa gran tribulación. Pero tenemos que ser hijos verdaderos de Dios. Esos 5 pasos para que Él te marque con su Espíritu Santo. Y entonces tú no necesitas que te digan lee la palabra. No necesitas que te digan predica. No necesitas que te digan, oye, tú estás inscrito en el libro de la vida. Te inscribirán en el libro de la vida del Señor. Cuando tú hables de Jesucristo, predicar es hablar de Él, no de mí, no de otro hermano. No hablemos de nosotros. Predicar es hablar de Jesucristo. Y Él es el que ha escrito lo que acabo de leer. Así que, mis queridos hermanos, no se asusten. Sí estaremos en la gran tribulación, pero por un poco tiempo. Que ojalá sean esos 10 meses o máximo un año. Y el Señor nos llevará. Gracias por todo. Gracias por su paciencia. Que mi Señor Jesucristo los bendiga
los guarde ahora en esta cuarentena, que nos guarde de todo mal, pero lean la palabra, guarden su palabra, no la guarden en su armario, guarden en su mente y en su cerebro, en su corazón y en su cerebro, leyendo todos los días de su vida. Que Dios los bendiga, que Dios los anime y que sigamos adelante, fuertes, vencedores, porque el Señor es vencedor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Aún a través del Antiguo Testamento nos prometes que tú nos guardarás de la hora de la prueba. Esa prueba grandiosa, terrible. Nuevamente nos dices en el Nuevo Testamento y aún lo vuelves a repetir aquí en Apocalipsis que hemos leído. Tú nos guardarás de la hora de esa gran prueba que debe venir sobre todo el mundo. Pero ayúdanos a serte fieles, a guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Toque el corazón de todas las personas que están escuchando. Que se arrepientan de veras. Que se arrepientan de veras. Que crean en tu nombre y que te reciban para que haya un engendramiento en nosotros y podamos nacer de nuevo. Habiendo nacido de nuevo, habrá que rogarte y pedirte que nos adoptes como hijos adoptivos tuyos, Señor Jesucristo. Y hay que pedirte que entres a vivir, Señor Jesucristo, en nuestros corazones, para que tú controles, tomes el timón de nuestro corazón, para que caminemos tras tus pisadas, tus huellas del camino, la verdad y la vida que tú has dejado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Él. Amén. Muy buenas noches a todos.